En la infinita oscuridad entre las estrellas, donde el calor del sol ya no llega y el silencio ha durado miles de millones de años, dos de las máquinas más antiguas de la humanidad vagan solas. Durante décadas, Voyager 1 y Voyager 2 han sido nuestros silenciosos emisarios hacia lo desconocido, sus instrumentos antiguos aún susurrando mensajes a casa a través de distancias tan vastas que un solo mensaje tarda casi un día en llegar. Pero recientemente, esos susurros cambiaron. Las señales comenzaron a llevar anomalías, patrones que desafiaban las leyes de la física, objetos moviéndose de maneras que ningún cuerpo natural debería, y una inquietante implicación de que tal vez no seamos los únicos navegando en la profundidad. Voyager 1 lo detectó, y por un momento pareció un misterio aislado. Pero entonces Voyager 2, viajando por un camino completamente diferente a millones de kilómetros de distancia, detectó el mismo fenómeno. Ese fue el momento en que el miedo se volvió real. No era un error, no era aleatorio. Algo estaba ahí fuera, algo organizado, algo intencional. Y ambos Voyagers acababan de confirmar su presencia. Comenzó, como tantos misterios del espacio profundo, con lo que parecía ser nada en absoluto. Un leve destello enterrado en el flujo de telemetría de Voyager 1. Al principio, el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA lo descartó como interferencia de fondo, del tipo que causan los rayos cósmicos y las partículas errantes todo el tiempo. Pero cuando la especialista en misiones, la doctora Elisa Cara, examinó la anomalía de cerca, notó algo que no encajaba con el perfil. No era un destello aleatorio. Era un reflejo, un eco sutil de luz que parecía moverse, y el movimiento no era caótico. Se curvaba, aceleraba, se mantenía estable, como si estuviera controlado por algo invisible. Pronto, los sensores de plasma de Voyager confirmaron lo que sus ojos sugerían. El objeto estaba alterando su trayectoria deliberadamente. Para decirlo simplemente, no era el comportamiento de escombros espaciales. El analista de sistemas Carlos Romero lo comparó con avistar un dron en medio del océano, fuera de lugar, antinatural y claramente con un propósito. El equipo comenzó a eliminar posibilidades. No era un cometa, no había cola ni sublimación. No era un asteroide. El camino era demasiado perfecto. No era polvo, era demasiado coherente. Una por una, las explicaciones naturales se desvanecieron, dejando solo la inquietante realidad de que algo estaba guiando este objeto a través del vacío. Mientras los investigadores debatían si esta anomalía podía ser una casualidad, Voyager 2, viajando lejos de la ubicación de su gemelo, envió datos que congelaron la sala. Había registrado lecturas casi idénticas, fluctuaciones magnéticas, cambios en el plasma y una firma de pulso débil pero estructurada que coincidía con la anomalía de Voyager 1. Esta confirmación cruzada eliminó el último refugio del escepticismo. No podía ser un fallo de software. No era un mal funcionamiento del hardware. Dos naves espaciales, operando de manera independiente y separadas por millones de kilómetros, habían presenciado el mismo fenómeno. La analista de la Agencia Espacial Europea, M.K. Fontaine, lo comparó con dos faros captando el mismo destello de luz de un barco desconocido. La NASA elevó discretamente la situación a una alerta de nivel 3, una clasificación reservada para eventos sin explicación científica actual. Ya no se trataba solo de un objeto, era un evento, un movimiento coordinado en el espacio que parecía desarrollarse a través de vastas distancias. La implicación era clara. Lo que fuera que estaba sucediendo ahí fuera no era aleatorio, y era lo suficientemente grande como para ser detectado desde múltiples puntos de vista a la vez. A medida que llegaba la telemetría, comenzaron a surgir patrones que hacían la anomalía infinitamente más compleja. No era solo un objeto, había 305, cada uno moviéndose en perfecta relación con los demás, manteniendo distancias y trayectorias como si estuvieran unidos por una cuadrícula invisible. En el orden natural del espacio, pequeñas diferencias de velocidad hacen que los objetos se separen con el tiempo, pero estos permanecían sincronizados en formación. Los científicos lo describieron como un grupo de aves o un banco de peces, excepto que estos eran metálicos.
silenciosos, y se deslizaban por el vacío del espacio con una elegancia que desafiaba toda mecánica conocida. No había firmas de calor, ni signos de deterioro, ni giros erráticos, solo un movimiento coordinado y deliberado. Aún más extraño, los Voyagers captaron pulsos de plasma rítmicos del enjambre, cada pulso repitiéndose en intervalos estructurados, sugiriendo no solo movimiento, sino comunicación. La doctora Serena Patel, de Caltech, notó la precisión en los patrones y los comparó con un lenguaje medido, deliberado y demasiado ordenado para ser producto del azar. La siguiente revelación llevó el descubrimiento más allá de las teorías más audaces. Los datos de desplazamiento Doppler revelaron que muchos de estos objetos se movían a velocidades que deberían ser imposibles, no solo para la tecnología humana, sino para cualquier forma conocida de propulsión. No había destellos de motores, ni rastros de escape, nada que sugiriera un empuje tradicional. En cambio, parecían estar manipulando el espacio a su alrededor, deslizándose como si cabalgaran corrientes invisibles en la tela del espacio-tiempo. Algunos viajaban más rápido que la velocidad de escape de la Vía Láctea misma, un logro mucho más allá del alcance de cualquier sistema de propulsión que hayamos concebido. La física teórica Elena Reyes lo describió no como vuelo, sino como surf, utilizando el propio medio del espacio como fuerza propulsora. No era un motor iónico, no era propulsión nuclear, no era nada que pudiéramos construir. Y sin embargo ahí estaba, ocurriendo ante nuestros ojos, con dos de nuestros viajeros espaciales más antiguos como testigos. En esta etapa, el miedo no era solo por lo que eran estos objetos, era por lo que eran capaces de hacer, y lo que significaba para la humanidad saber de repente que existían. Mientras los analistas de espacio profundo de la NASA trabajaban para descifrar el comportamiento del enjambre, algo curioso comenzó a desarrollarse en la Tierra. Operadores de radio aficionados, entusiastas dispersos por diferentes continentes, empezaron a reportar patrones de estática rítmica débiles, distintos de cualquier fuente común de interferencia. No eran ráfagas aleatorias ni ruido cósmico de fondo. Los pulsos tenían una estructura, una regularidad sutil, y parecían alinearse casi perfectamente con las horas en que los Voyagers registraban sus anomalías más intensas. Al principio, se descartó como una coincidencia, pero a medida que llegaban más informes independientes de equipos construidos en garajes y patios traseros con equipos reciclados, la alineación se volvió demasiado precisa para ignorarla. Algunos operadores captaron armónicos débiles, enterrados en el ruido, sugiriendo que las señales rebotaban en algo alto en la atmósfera terrestre o incluso se filtraban directamente en nuestra parte del espectro electromagnético desde el espacio profundo. Las agencias de inteligencia tomaron nota discretamente, no porque entendieran el fenómeno, sino porque estaba claro que, si los ciudadanos comunes podían detectar estos patrones, también podrían hacerlo otras naciones o entidades con herramientas de escucha mucho más sofisticadas. Ante la creciente lista de anomalías, la NASA y la ESA convocaron un grupo de trabajo conjunto para revisar décadas de datos de misiones archivados. La esperanza era simple: encontrar un precedente. Si algo como esto había sido detectado antes, quizás por Pioneer 10, Pioneer 11 o New Horizons, podría haber una pista sobre lo que estaba ocurriendo ahora. Los equipos examinaron registros de telemetría antiguos, lecturas de magnetómetros y datos de plasma que se remontaban a los años 80, pero cada búsqueda resultó vacía. No había registros de formaciones similares, ni estructuras de pulsos coincidentes, ni encuentros pasados que siquiera insinuaran tal precisión y escala. Esta ausencia de historia llevó a un pensamiento escalofriante. Tal vez el enjambre siempre había estado allí, oculto o inactivo, revelándose solo cuando algo específico, como los sistemas analógicos únicos de Voyager, activó su presencia. Si era así, entonces estos objetos no habían aparecido de repente. Habían estado esperando, y la pregunta que nadie quería expresar en voz alta era: ¿esperando qué? Cuando el enjambre se movió más allá de la posición de Voyager 1, surgió otro misterio, esta vez desde la propia Voyager.
Su sistema de control de actitud y articulación, un subsistema de guía de décadas de antigüedad, comenzó a redirigir datos a través de canales que no habían estado activos desde la era de Reagan. Los ingenieros sospechaban inicialmente un fallo, tal vez la degradación natural de una nave espacial envejecida, pero los cambios eran demasiado limpios, demasiado intencionales. Voyager estaba reactivando bancos de memoria inactivos, evitando protocolos estándar y transmitiendo por caminos que nadie había programado en décadas. Aún más inquietante, este comportamiento comenzó inmediatamente después de que uno de los pulsos magnéticos del enjambre pasara por la nave. ¿Podría la señal haber alterado los sistemas de Voyager, o la nave simplemente se había adaptado, respondiendo a algo en el entorno? Fuera cual fuera la causa, el observador antes pasivo ahora parecía diferente, aún funcional, aún respondiendo a comandos, pero actuando de maneras que sugerían que había sido modificado, ya fuera por accidente o por diseño. Cuanto más profundizaban los analistas en las lecturas de plasma, más comenzaba a tomar forma una idea extraña. El enjambre no solo viajaba, estaba comunicándose. Los patrones de pulsos llevaban intervalos armónicos inquietantemente similares a los utilizados en experimentos de entrelazamiento cuántico, del tipo que los investigadores en la Tierra emplean para transferir información instantáneamente a través de grandes distancias. Era como si los 305 objetos fueran nodos en una inmensa red invisible, retransmitiendo datos a través del vacío mismo. Y Voyager, viejo, lento, silencioso, analógico Voyager, era el oído perfecto para captar los susurros. Sus sistemas obsoletos carecían del ruido digital de las naves espaciales modernas, lo que lo hacía únicamente capaz de detectar señales que otros podrían pasar por alto. Era una coincidencia que ambos Voyagers estuvieran en posición para interceptar esta red al mismo tiempo. ¿O fue orquestado? La posibilidad de que estas señales no estuvieran destinadas a nosotros en absoluto y que simplemente hubiéramos tropezado con la conversación de largo alcance de alguien más era lo suficientemente inquietante. Pero otro pensamiento, más perturbador, comenzó a circular en conversaciones susurradas. ¿Y si sabían que estábamos escuchando y ya habían decidido responder? En las frías extensiones más allá de nuestro sistema solar, donde la presencia humana se reduce a 2 sondas envejecidas susurrando a casa, la evidencia se ha vuelto imposible de ignorar. Esto no fue un encuentro casual, ni una curiosidad cósmica pasajera. Voyager 1 y Voyager 2, separados por millones de kilómetros, habían interceptado un fenómeno lo suficientemente vasto, organizado y deliberado, como para desafiar cada explicación natural en la que hemos confiado durante décadas. 305 objetos moviéndose en perfecta formación, comunicándose a través de pulsos más estructurados que cualquier señal natural, impulsados por un método de propulsión que dobla las reglas de la física tal como las entendemos. Y en medio de todo esto, la propia Voyager cambiando, adaptándose, como si se convirtiera en parte de algo más por completo. Si estos objetos son sondas, entonces las preguntas se vuelven mucho más pesadas de lo que la ciencia puede soportar. ¿Quién las envió? ¿De dónde? ¿Y por qué evitaron nuestro sistema solar por completo? Si son naturales, entonces estamos mirando un abismo aún más profundo. Fuerzas y mecanismos que existen más allá de nuestra física, reglas escritas en el universo que apenas hemos vislumbrado. Sin embargo, tal vez la verdad más inquietante es que puede que no seamos la audiencia de este espectáculo en absoluto. Podríamos simplemente haber entrado en una conversación en curso, una que ha estado transmitiendo mucho antes de que los humanos aprendieran a mirar las estrellas. Y si ahora están conscientes de nosotros, si han decidido reconocer que estamos escuchando, entonces la primera respuesta ya podría estar en camino, porque en la vasta y antigua oscuridad, la línea entre observador y observado es más delgada de lo que jamás imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, no somos nosotros quienes los hemos descubierto, sino ellos quienes finalmente han decidido que valemos la pena notar.